Bueno, para todos, muy buenos días. Continuamos el estudio de las áreas de Brodmann. Recuerden que habíamos hablado del área 4, que es el área motora primaria, se encarga de la ejecución de movimientos. Y habíamos hablado de un área 6, que era el área premotora, que se encargaba de la programación de los movimientos, es decir, de la praxia. Entonces, habíamos donde aproximadamente se cuál era la lesión asociada a este trastorno. Una vez estudiadas estas dos áreas, entonces tenemos una área adicional que se llama el área 8. El área 8 tiene el nombre de el campo ocular frontal. Campo ocular frontal. Y en este apartado yo hago la aclaración de que aunque a veces la gente le llama campo visual frontal, es un error porque cuando hablamos de visual estamos hablando de la interpretación de las imágenes. Cuando hablamos de ocular estamos hablando del movimiento de los ojos. Entonces, cuando hablamos del área 8 estamos hablando de un campo ocular frontal que tiene que ver con ese movimiento de los ojos. Entonces, para, para que de ahora en adelante no haya confusión, entonces repito, no vamos a decir visual en este caso, sino que vamos a decir ocular. ¿Qué pasa con el campo ocular frontal? Se encuentra en el giro frontal medio por delante del área 6, por lo tanto su localización aproximada es en esta zona. Y la función que tiene esta área 8 es que se encarga de una función que nosotros llamamos la conjugación de la mirada. Para que me entiendan de qué se trata la conjugación de la mirada, yo necesito que ustedes hagan un ejercicio y es el siguiente. Si se tapan el ojo izquierdo y miran con el ojo derecho, eso lo que implica, pues, o lo que significa es que ustedes van a ver una imagen con ese ojo derecho y toda la imagen que ustedes ven con el ojo derecho es a lo que nosotros le llamamos el campo visual de ese ojo derecho. Ahora, si además de ese ejercicio hacemos lo siguiente, nos tapamos el ojo derecho y miramos con el ojo izquierdo, también ustedes se dan cuenta que el ojo izquierdo es capaz de ver una imagen, generalmente también es una imagen circular, a lo que le llamamos el campo visual de ese ojo izquierdo. Es decir, cada ojo tiene un campo visual, cada ojo es capaz de ver una imagen. ¿Esto qué importancia tiene? Si nosotros entendemos que con cada ojo estamos viendo una imagen, podemos entender o podemos comprender que cuando nosotros estamos con los dos ojos abiertos, en realidad estamos viendo una imagen, pero esa imagen es resultado de que los campos visuales de cada ojo se han alineado tan perfectamente o tan precisamente de tal forma que se ha formado una imagen compuesta mucho más grande. Pero el resultado final de eso es que nosotros, al unir los dos campos visuales, obtuvimos una sola imagen. Ya ese ejercicio, a esa alineación, es a lo que nosotros le llamamos la conjugación de la mirada. ¿Por qué? Porque para unir los dos campos visuales de cada ojo, es necesario que tengamos un movimiento de los ojos que sea preciso. Pues los dos ojos tienen que alinearse hacia el mismo objeto y en ese orden de ideas los dos campos visuales se van a unir. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que le llamamos nosotros conjugación de la mirada. Entonces siempre que vayamos a mirar un objeto, los dos ojos tienen que dirigirse hacia ese sitio y, o deben conjugar la mirada para poder formar un solo campo visual binocular, que se llama, que es mucho más grande. Y quien hace esa conjugación de la mirada, quien le manda la orden a los ojos para que hagan esa conjugación de la mirada, pues es el área 8. Entonces, otra cosa importante a tener en cuenta aquí es que el área 8 se encarga de conjugar la mirada hacia el lado contrario.
¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes van a mirar un objeto hacia la izquierda y los dos ojos tienen que dirigirse hacia la izquierda, quien da esa orden es el área 8 del lado derecho y viceversa. Por eso hablamos de que la función del área 8 es la conjugación de la mirada, pero contralateral. Tenemos nuestros dos ojos aquí, nos tendríamos este ejercicio. Esto sería la conjugación. Con un ojo tenemos todo este campo que se llama el campo visual monocular del ojo izquierdo. Con el otro ojo miramos todo este campo que sería el campo monocular del ojo derecho. Y si nosotros hacemos la alineación de la mirada, obtendremos una sola imagen, que es algo que se le llama campo visual binocular. En el momento en que vemos los dos campos visuales juntos que forman una sola imagen, a eso se le llama conjugación de la mirada. Ustedes han visto que cuando uno utiliza el microscopio, uno generalmente mira con cada ojo a través de lo que llamamos aquí un monóculo. Entonces hay un monóculo para cada ojo. Sin embargo, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. En medio del monóculo generalmente hay un medidor, ¿cierto? O un ajustador de la distancia que hay entre estos dos monóculos. ¿Para qué sirve ese ajustador? Precisamente para que usted ajuste tan precisamente la distancia que hay entre los dos, porque cuando usted mira a través de los monóculos, lo que tiene que ver es una sola imagen. Si usted está viendo una imagen de un lado, otra imagen del otro y un espacio negro entre los dos, está utilizando mal el microscopio porque no está conjugando la mirada. Ese ajuste preciso, que a veces no lo hacemos en el microscopio o que a veces no lo hacemos cuando utilizamos binoculares, ese ajuste es el que hace el área 8 con nuestros ojos. Entonces, si nosotros queremos ver este billete, por ejemplo, entonces entendemos que los dos tienen que alinearse mirando hacia el billete. Por lo tanto, tendríamos o obtendríamos un movimiento. Esa sería la conjugación de la mirada. En este caso, como estos ojos están viendo hacia el lado derecho, si nosotros vemos a las dos áreas 8 de cada lado, entonces entendemos que es el área 8 del lado izquierdo la que estaría desarrollando en este caso esta conjugación, ¿no? Ahora, otro concepto también a tener en cuenta es que si ustedes ven, pues el hecho de que tengamos dos ojos implica que tengamos que conjugar la mirada, vuelvo a decir, para que los dos campos visuales se puedan unir y puedan formar una sola imagen. A veces la pregunta sería, ¿y no sería más fácil tener un solo ojo en el centro? Entonces, la respuesta es no, porque nosotros necesitamos que los ojos estén separados. ¿Quién separa los ojos? La nariz. Y la pregunta es, ¿y por qué yo necesito que los ojos estén separados? Porque cuando yo hago la conjugación de la mirada, si ustedes se dan cuenta, cuando los dos ojos se conjugan, forman, además de la conjugación de la mirada, permiten que se forme un ángulo. Y ese ángulo que se está formando permite que nuestro cerebro entienda algo a lo que nosotros le llamamos profundidad, o que nos han enseñado que se conoce con el nombre de perspectiva. Entonces, cuando nosotros vemos con los dos ojos, no solamente permitimos la conjugación de la mirada, sino que también podemos o permitimos ver la perspectiva, ver en profundidad. Entonces, por esas razones que nuestros dos ojos están separados y por esas razones que no tenemos un ojo en el centro, que pensaríamos debería ser más fácil. ¿Listo? Entonces, ese es el área 8, que obviamente pues cuando el área 8 está dañada, nosotros no vamos a poder conjugar la mirada. ¿Listo? Entonces, cada ojo estaría mirando, entre comillas, se puede decir, por separado. ¿Listo? Y no podríamos conjugar la mirada. Y por eso es que hay que entender que hay un dicho
que dice que los ojos miran al lado de la lesión. ¿Qué quiere decir que los ojos miren al lado de la lesión? Quiere decir lo siguiente, miren. Siempre que hay un trastorno, imaginémonos un ejemplo aquí, un hematoma epidural, por ejemplo, pero puede ser cualquier trastorno, una crisis epiléptica, un tumor, en este caso un hematoma, cualquier daño que sufra esta área 8, por ejemplo, va a generar esta respuesta. Mire, normalmente nosotros vamos a tener los ojos en el centro, centrados. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos a nuestras dos áreas 8 bien, pues mientras esta área 8 quisiera mandar los ojos hacia el otro lado y esta área 8 quiere mandar los ojos hacia este otro lado, entonces los dos ojos quedan centrados. Pero ¿qué pasa si se daña un área 8? La del otro lado que queda funcionando mandará los ojos hacia el lado contrario. Y entonces en este caso, mire, si esta área 8 del lado izquierdo está bien, manda los ojos al lado derecho, que es el lado de la lesión. Entonces, por eso se dice que los ojos miran al lado de la lesión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted tiene un paciente que tenga, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, llega en coma y usted cuando lo examina mira que los ojos están desviados hacia un lado, usted sospecha y obviamente pues tendrá que comprobarlo con una imagen como un TAC, por ejemplo, pero usted lo que sospecha es que si los ojos están desviados hacia ese lado es porque el sangrado o la lesión que se esté presentando se encuentra de ese lado. Un paciente cuando está convulsionando y la descarga eléctrica, por ejemplo, está en este lado, normalmente usted entiende o cuando usted observa al paciente convulsionando tiene que mirar si los ojos se desvían o no. Porque si los ojos se están desviando hacia un lado, muchas veces están mostrando que la crisis epiléptica se está presentando de ese lado también. Entonces, es bien importante mirar si cuando hay un daño neurológico los ojos se desvían, porque los ojos, vuelvo a decir, generalmente están mostrándole a uno de qué lado se encuentra la lesión. ¿Listo? Entonces ya tenemos el área 4, tenemos el área 6 y tenemos el área 8. Ahora, además de eso, vamos a tener un área que se llama el área 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12, es decir, son 4 áreas en una. Y por lo tanto, esa área es un área muy grande. Entonces, es un área que se llama en conjunto el área prefrontal. ¿Dónde se encuentra ubicado? Bueno, aquí hay un error que lo corrijo de una vez. Se encuentra ubicado no en la corteza precentral, no, no aquí porque este es el giro precentral. Aclaro, es en la corteza prefrontal, es decir, acá adelante. Entonces las áreas 9, 10, 11 y 12 que se llaman el área prefrontal se van a encontrar ubicadas en la corteza prefrontal. ¿Listo? Y estas áreas se encargan de el comportamiento y el control emocional. Comportamiento y control emocional. Se dice que esta parte del cerebro es quizá una de las partes más evolucionadas que tenemos como seres humanos. Entonces, como parte o resultado de la evolución, se cree que esta parte del cerebro se desarrolló o es una de las partes más nuevas que se ha desarrollado en nuestro cerebro. Entonces, muchas veces comparan el cerebro de los humanos con el de otros animales y se ve que en otros animales esta zona no se encuentra tan desarrollada. Por lo tanto, muchas veces se encuentra que algunos animales tienen unas funciones muy bien desarrolladas, pero cuando hablamos de comportamiento y hablamos de control emocional, no quiero decir que los animales no tengan una personalidad o no tengan un comportamiento o no tengan emociones. En ningún momento he dicho eso.
puede que los tengan, pero nuestro cerebro está desarrollado de tal manera que ese comportamiento y ese control emocional son muy complejos y son tan complejos que nos permiten ser lo que somos, nos permiten identificarnos como seres humanos. El comportamiento humano y las emociones humanas nos diferencian, no nos hacen mejores ni peores, pero nos diferencian de otros animales. Hago la aclaración de que el área prefrontal, o sea, estas áreas 9, 10, 11 y 12 no solamente se encuentran en la cara lateral, que es lo que estamos viendo, sino que si vemos un encéfalo en la cara medial, también adelante estaría la corteza prefrontal. Entonces, todo lo de adelante, sea en la cara lateral y en la cara medial, que es corteza prefrontal, corresponde a estas áreas. E incluso en la parte inferior, en la cara inferior del encéfalo, también se puede observar desde esa cara la corteza prefrontal. Es un área supremamente grande. Y en ese orden de ideas hay que entender todo lo siguiente. Si nosotros entendemos que el área 9, 10, 11 y 12 tienen esta función tan compleja que es el control del comportamiento y el control emocional, entonces tendríamos que entender que aquí se llevan a cabo unas funciones que son muy complejas y que son las que nos permitirán ese comportamiento y son las que nos permitirán ese control emocional. Entonces, ¿qué funciones nos permiten que las áreas 9, 10, 11 y 12 lleven a esta función general? Una primera función es lo que nosotros llamamos juicio. El juicio quiere decir que nosotros podemos determinar qué es bueno, qué es malo. Sin embargo, hay que entender que esta función, si bien es muy importante para nuestro cerebro, es una función que no es tan compleja si lo vemos desde el punto de vista de que el juicio es aprendido, es decir, que usted puede enseñarle juicio al cerebro de una persona. Y en ese orden de ideas, si usted le enseña a un bebé o a un ser humano desde que es bebé, le enseña que robar es bueno, pues ese paciente va a robar porque su juicio le dicta de que eso es bueno. Entonces, cuando roba no va a sentir culpa ni va a sentir vergüenza, sino que lo va a hacer con naturalidad. O si a usted le enseñan que, qué sé yo, hacer trampa en un examen es normal, pues usted lo hará sin ningún remordimiento. Entonces, el juicio es una característica importante porque podemos saber qué es bueno y qué es malo y de acuerdo a eso nos vamos a comportar. Sin embargo, también ustedes entienden que el juicio dependerá de la cultura en la que nos estemos desarrollando. Entonces, entendemos que nuestra cultura establece pues unas leyes que permiten que el juicio eh, sea uniforme para todas las personas. Por ejemplo, una ley que diga no robar, entonces todo el mundo sabe que robar sería malo. Una ley que diga no matar, todo el mundo entendería que matar es malo. Entonces así se le va enseñando juicio a una comunidad. Sin embargo, pues según lo que usted después analice, que eso ya es otra función, usted entiende que podría cambiar su juicio dependiendo del grupo en el que se esté desarrollando. Me explico. Si usted es machista y le enseñaron que eso era normal, de pronto puede llegar un momento en el que vaya a otra comunidad y en donde empiece a ser rechazado por ser machista. Entonces usted puede analizar esa situación y podría cambiar su juicio. ¿Listo? Entonces a tener en cuenta eso. Otra función, por lo tanto, que tenemos en nuestro cerebro en estas áreas es lo que nosotros llamamos el raciocinio. El raciocinio es la capacidad que tenemos nosotros de entender un contexto, o sea, entender una situación y dar una respuesta acorde a ese contexto. Entonces nosotros podemos interpretar qué es lo que está pasando en una situación
y damos respuestas a esa situación, pero son respuestas, vuelvo a decir, que son acordes a esa situación. No son ni menos, se puede decir, mm, ni menos medidas ni desmedidas, ¿cierto? O sea, usted no puede decir, me quiero morir porque se me quebró la punta del lápiz. No, no es entendible que usted haga una respuesta y un desespero por esa situación, ¿cierto? De pronto usted dice, sí, me quiero morir porque, qué sé yo, porque mis papás se accidentaron y murieron en el accidente y me acabo de enterar. Es normal que usted se sienta así de mal, pero por eso el raciocinio permite, vuelvo a decir, interpretar una situación y responder de forma adecuada frente a esa situación. Y aquí hay algo que yo quiero aclarar y es lo siguiente. Gracias a esa función de raciocinio que es tan compleja y que es tan importante, nosotros podemos desarrollar una función que se llama la conciencia. Entonces ustedes han escuchado todo sobre la conciencia. Y entonces aquí es donde yo necesito que ustedes entiendan algo y es lo siguiente. La conciencia tiene dos componentes. Uno va a ser el raciocinio. Entonces la conciencia tiene dos componentes. Para yo poder ser consciente de algo, tengo que tener esta función de razonamiento o de raciocinio. Pero para poder hacer raciocinio o para poder tener conciencia, yo tengo que tener una función que es que yo tengo que estar despierto para eso. Entonces yo tengo que tener un estado que se llama estado de alerta o estado despierto. ¿Listo? Entonces repito, el raciocinio es que yo pueda interpretar una situación y pueda responder adecuadamente a esa situación. Y el raciocinio hace parte de una función más compleja que se llama la conciencia. ¿Por qué es más compleja? Porque es que la conciencia implica no solamente que usted pueda hacer razonamiento adecuado, sino que implica también que usted esté despierto, que usted esté alerta. Y eso es importante porque para poder estar alerta, nosotros utilizamos en nuestro cerebro dos estructuras. Una, que es lo que estamos estudiando, que es la corteza cerebral, y por eso usted ya empieza a entender que cuando hay un daño a nivel de la corteza, una de las manifestaciones, obviamente dependiendo de qué tan grande es el daño, es que si yo tengo dañada la corteza, puedo perder la conciencia, entonces puede afectarme la conciencia. Entonces no se le haga raro que usted tenga un paciente con un hematoma epidural y que una de las manifestaciones sea que se empezó a quedar dormido o simplemente quedó inconsciente. O no se le haga raro que un paciente con una meningitis dentro de su eh, dentro de las manifestaciones sea eso, que pierda la conciencia, o un paciente con una crisis epiléptica. Vuelvo a decir, depende del grado del daño, pero ustedes ya entienden. Pero hay otra área, otra estructura que también nos permite estar alertas, además de la corteza, y de una vez les pido que se vayan grabando, es a lo que nosotros le llamamos la formación reticular. La formación reticular es una estructura que se encuentra dentro del tallo cerebral. Ya después hablaremos de tallo cerebral. Pero esa formación reticular que se encuentra dentro del tallo cerebral es una estructura que nos permite a nosotros estar despiertos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un daño grande de la corteza o tengo un daño grande de la formación reticular, se puede ver afectado el estado de alerta. Y si está afectado el estado de alerta, es decir, si no estamos lo suficientemente despiertos,
pues es muy difícil que al estar despiertos podamos hacer raciocinio. Si esto está afectado, el raciocinio también, por lo tanto la conciencia se va a ver alterada. Entonces, si a usted su mamá le dice, mi hija, sea consciente que ese tipo le está pegando y no la quiere y esa situación no le conviene, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo su mamá? Le está diciendo, mi hija, mire, utilice el cerebro, despiértese y si está despierta, razone que nadie tiene que pegarle. Entonces le dice, mamá, pero es que a mí me pega, pero me quiere y además me ayuda con los niños. Entonces usted le dice, listo, seguramente usted está despierta, pero no está razonando de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, necesito estar despierto para poder hacer razonamiento. Y esas dos situaciones llevan a lo que llamamos conciencia. Por eso tenemos que entender que no puede haber conciencia sin estar alertas. Si nosotros no estamos lo suficientemente despiertos, no puede haber conciencia. Te repito, no puede haber conciencia si no estamos alertas. Pero sí puede haber pacientes que estén alertas, es decir, que estén despiertos y no estar conscientes. Ojo con esto. Puede haber pacientes que estén alertas, que estén despiertos y no estar conscientes. Por ejemplo, un paciente que tenga bien la formación reticular estará alerta seguramente, pero si el daño en la corteza es grande, puede ser que aunque esté despierto, no pueda interpretar bien qué es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces está alerta, pero como le falta el raciocinio, no está consciente. ¿Listo? Entonces puede haber puede haber conciencia, ¿listo? Perdón, no puede haber conciencia si uno no está alerta. No puede haber conciencia si uno no está alerta, pero sí puede haber estado de alerta sin conciencia. Entonces no sé si ustedes han visto, hay pacientes, hasta en las películas suelen pasar, hay pacientes que tienen daños en su cerebro, golpes, por ejemplo. Cuando uno lo va a mirar al paciente, no está inconsciente, está con los ojos abiertos y parece que lo mirara a uno, pero cuando uno le pregunta qué le pasó, dígame su nombre, en qué lo puedo ayudar, el paciente no responde. Entonces es como entre comillas la gente dice, está ido, está despierto, pero no responde, no interpreta nada, no puede hablar, ¿cierto? Entonces está alerta, pero no está consciente. Entiendan muchachos algo que a veces parece redundante o parece demasiado lógico, pero yo siempre les digo lo siguiente, miren, el cerebro está diseñado para que estemos despiertos, para que estemos alertas. ¿Para qué? Para que si estamos alertas podamos hacer raciocinio y tengamos conciencia. Para eso está diseñado el cerebro, para que estemos despiertos. Y en ese orden de ideas, si estar despiertos es normal, tenemos que entender que el único momento que si el cerebro está diseñado para estar despiertos, el único momento en el cual no tenemos que estar despiertos es cuando estamos dormidos. Y eso a la gente le parece a veces demasiado lógico y la gente dice, pues es obvio. Y uno dice, no, no es tan obvio. ¿Por qué? Porque si yo entiendo eso, entiendo que si no estoy alerta, debo estar dormido. Pero si no estoy alerta y no estoy dormido, ¿qué pasa? Quiere decir que usted tiene un problema de conciencia. ¿Cuál es el problema de conciencia? Que está somnoliento, por ejemplo, y eso ya no es normal. O que esté en un estado que se llama estupor, en donde solamente uno responde a estímulos más agresivos, como el dolor. Del resto nada lo despierta a uno. O un trastorno que ustedes han escuchado mucho que se llama el estado de coma, en donde el paciente no responde a ningún estímulo, porque el paciente que está dormido, usted lo mueve y se puede despertar. Pero un paciente en estado de coma, como no responde a ningún estímulo, pierde su estado de alerta. Entonces, ahí uno va entendiendo ese tipo de cosas.
siempre que usted mire a un paciente, por el motivo que sea, así no sea neurológico, es decir, así vaya por un dolor de una pierna, ¿cierto? O por cualquier otra cosa, usted en su historia clínica debe aprender que es necesario que establezca cuál es el estado de conciencia de su paciente. Entonces usted dice, el paciente está despierto y el paciente responde adecuadamente a los estímulos. ¿Listo? Porque a veces hay situaciones que son tan graves que hacen que cuando el paciente llega a la consulta todavía esté despierto y a los minutos puede ser que pierda la conciencia o se vea alterada y la gente después va a decir, bueno, doctor, cuénteme cómo estaba el paciente antes de ponerse tan mal. Y muchas veces las palabras no sirven de nada si eso no está escrito. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, dos funciones, juicio y raciocinio. La tercera función es a lo que nosotros le llamamos la atención. Y para entender el papel de la atención es necesario entender lo siguiente. Habíamos mencionado en las primeras clases del curso de neurociencias que nuestro cerebro recibe miles y miles de datos o miles y miles de tipos de información y que habíamos dicho que esos datos o que esa información se reciben a través de la sensibilidad. Tenemos una capacidad de recibir información que se llama sensibilidad. Entonces, si son miles y miles los datos, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de darle prioridad a un estímulo de tanta información, ¿cierto? Entonces, imagínense que usted está, no sé, hablando con alguien en la calle y por descuido se atravesó la calle y un carro empieza a pitar. Así la persona con la que usted vaya le esté contando un buen chisme, en el momento en que el carro pita, ese estímulo se vuelve más importante que todos los demás y por lo tanto nuestro cerebro tiene que darle prioridad a ese estímulo. Ya eso es a lo que le llamamos atención. Entonces, atención es la capacidad que tiene nuestro cerebro de darle prioridad a un estímulo. Y cuando entendemos eso, entendemos que la atención es una función automática. Nuestro cerebro todo el tiempo está pendiente de mirar cuál es el estímulo más importante. Y por eso cuando no podemos eh, prestar atención, pues es que se presentan trastornos como el déficit de atención. Ahora, nosotros aunque entendemos que la atención es automática, entendemos que nosotros podemos controlar esa atención. Y a eso es a lo que se le llama concentraciones. Entonces, concentraciones cuando nosotros voluntariamente utilizamos la atención frente a un estímulo, pero ya lo hacemos voluntario. Entonces es como, por ejemplo, que usted, qué sé yo, va a recibir las instrucciones para su examen final de morfología. Y al lado está su amigo contándole un chisme, otra vez. Entonces, antes de que llegara el profesor, usted está concentrado en el chisme y le dice, cuénteme y todo. Pero cuando llega el profesor y dice, voy a dar las instrucciones para el examen y no repito más. Entonces, así el otro de pronto esté hablando, usted le dice silencio y si no se calla, entonces usted, su cerebro, le dice, cerebro, concéntrese en la voz del profesor y no en la voz del amigo. Entonces, la concentración se puede aprender, se puede controlar. Todas estas funciones se pueden controlar. Usted le puede enseñar a su cerebro a tener un mejor juicio. Obviamente para eso necesita estar en un contexto, en una comunidad que permita un mejor desarrollo del juicio. Usted tiene que enseñarle a su cerebro el raciocinio. Por eso es importante respetar los horarios de sueño para que su cerebro esté despierto cuando tiene que estar despierto. Usted tiene la posibilidad de enseñarle a su cerebro atención. Entonces todas esas funciones se pueden entrenar
así como usted puede entrenar movimiento, de igual manera. Hay otra función que se llama la abstracción. Y cuando hablamos de abstracción, nosotros hablamos de que es la capacidad que tiene el cerebro de determinar la idea principal de una situación. Como nuestro cerebro tiene que estar capacitado para resolver problemas, para buscar soluciones a los problemas, nuestro cerebro tiene que muchas veces analizar una situación que sea compleja y tiene que analizarla rápido. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene que tener la capacidad de determinar qué es lo importante de esa situación, cuál es la idea principal de esa situación. Y de acuerdo a eso, pues obviamente, utilizando la función de raciocinio, por ejemplo, dar una respuesta adecuada. Entonces, todo eso, vuelvo a decir, se entrena. Miren lo que sucede en la consulta a veces. Un caso que yo siempre les comento a los estudiantes es este. Llega el paciente, o imagínese usted estudiante, la primera vez que va al hospital, le enseñan a preguntar datos y el profesor le dice, le doy 20 minutos, o le doy 30 minutos para que vaya a hacer la historia clínica y el interrogatorio a su paciente. Y usted se va y sabe que solamente tiene 30 minutos y son muchas las cosas que usted tiene que preguntar. Y una de ellas, pues, es preguntarle al paciente qué le pasó, ¿cierto? En la consulta, usted le dice, cuénteme, ¿en qué puedo ayudarle? Y entonces imagínense que llega una señora y le dice, doctor, ¿cómo está? Buen día. Lo que pasa es que, ¿cómo le parece que hoy, pues yo asisto hoy lunes porque mire que el sábado yo me fui a la finca a visitar a una amiga y uno le dice, ay, ¿qué le pasó? Entonces le dicen, espere, yo le cuento. Entonces resulta que me fui a ver a mi amiga y mi amiga estaba de salida porque se iba a cosechar unas moras y esas moras estaban bien altas. Entonces uno ya piensa rápido y uno dice, ¿será que se cayó? Entonces uno le dice, ajá, ¿y usted se subió y se cayó? Entonces le dice, no, 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 espéreme, yo le cuento. Entonces le dice, y nos subimos a coger esas moras y doctor, usted hubiera visto qué moras tan grandes y tan dulcecitas. Y uno dice, sí señora, pero ¿qué le pasó? Le dice, espere, espere, yo le cuento. Entonces, después de que fuimos a coger las moras, nos fuimos a misa. Y empezó a llover antes de llegar a la misa y ese piso resbalosísimo. Entonces uno le dice, ah, y se cayó y se golpeó. Entonces le dice, no, 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 espere, yo le cuento. Entonces estuvimos en la misa y después ya la fui a dejar a mi amiga a la casa y cuando llegamos a la casa resulta que mm, tomamos cafecito y yo me fui para mi casa y en la noche empecé a sentirme un poco como gripa. Entonces dio toda esa vuelta y lo importante de esa situación en ese caso era decir, mire, yo me mojé por la lluvia y después de haberme mojado yo sentí que tenía gripa. Ya, no tenía que contar ni lo de las moras, ni lo de la amiga, ni nada. Entonces, a eso es a lo que le llamamos abstracción. Y eso, vuelvo a decir, se puede entrenar. Porque los estudiantes a veces tienen malos rendimientos, porque cuando uno les pregunta qué entendieron de algo, uno le dice, dígame lo más importante de un tema. Y el estudiante a veces no ha entrenado la abstracción y entonces no sabe sacar ideas principales y lo que hace es se aprende absolutamente todo y lo recita absolutamente todo y uno le dice, sí, pero yo necesito que me diga qué entendió, cuál es la idea principal de eso y no lo saben hacer o sufren mucho para hacerlo. Y entonces les va mal y el estudiante se pone bravo porque el estudiante dice, pero yo le dije todo lo que habían dicho en la clase y uno le está diciendo, no es lo que yo le pedí. Lo que yo le pedí es qué entendió principalmente de esa situación, de todo ese contexto, de toda esa información. Entonces, eso se puede entrenar. ¿Cómo se le analiza a los pacientes que tienen una buena abstracción o no? Se analiza a través de situaciones como, por ejemplo, uno le dice al paciente que analice un dicho. Uno le dice al paciente, dígame qué significa más vale pájaro en mano que 100 volando.
Entonces, cuando el paciente tiene una buena abstracción, hace el análisis y saca la idea principal de eso. Así generalmente uno puede entender eso. Otra función que tenemos nosotros en esta área es la planificación o la planeación de actividades. Siempre que nosotros vamos a desarrollar una actividad, la planeamos, la planificamos. Y acuérdense que las actividades voluntarias que nosotros hacemos se expresan o se ejecutan en forma de movimientos voluntarios. Por lo tanto, habíamos dicho que la planificación o programación de movimientos se llama praxia. Esa praxia involucra esta función también. Pero entonces, ¿qué pasa? Mientras que en el área 6 programamos la secuencia del movimiento, qué músculos vamos a utilizar, en esta área prefrontal planificamos por qué voy a hacer yo esa función, cuál es el propósito, qué implicaciones tiene. Entonces, esa es la planificación de actividades que yo hago en esta área. Y obviamente las dos se complementan. Entonces, usted dice, es que yo voy a comprar un tiquete. Entonces, usted cuando piensa, tengo que ir a tal sitio, pagar, ¿cierto? Hablar y pedir, todos esos movimientos son del área 6. Pero cuando usted dice, voy a comprar un tiquete porque quiero irme de vacaciones, porque voy a invitar a mi pareja, porque quiero descansar, ¿cierto? Todos esos propósitos que también hacen parte de la planeación, hacen parte del área prefrontal. Y todas esas cosas pues van definiendo de qué manera yo me voy comportando. Entonces, planificación de actividades también utiliza al área prefrontal. Otra función que tenemos nosotros es que en esta área se define la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se definen las características de comportamiento que hacen que cada persona se pueda diferenciar. Pero aunque cada persona se puede diferenciar, hay unos tipos de personalidad que se pueden clasificar en varios grupos. Yo no les voy a explicar qué es cada grupo, ni cuáles son las definiciones de cada tipo de personalidad, pero más allá de que la imagen dice trastornos de la personalidad, todos tenemos rasgos de personalidad, es decir, características de una personalidad determinada. Entonces ustedes ven ahí que los grupo A son los raros, ¿cierto? Excéntricos, los grupo B son los dramáticos o emotivos, y los grupos C son los inseguros y los temerosos. Entonces usted ya más o menos dice, yo de pronto soy grupo A, grupo B o grupo C, ¿cierto? Y cuando de eso se sale de control, o sea, esas características que lo definen a uno y que le dan una forma de comportarse, se salen de control porque todo debe tener una justa medida, entonces se convierten en un trastorno de personalidad. Entonces, dentro de la personalidad debe estar que usted se cuide de coronavirus y cuando toque situaciones extrañas, pues lo importante es que usted se eche alcohol o se lave las manos. Lo que no es normal es que usted se esté lavando las manos cada 5 minutos todo el día porque piense que todas las superficies están llenas de bacterias, de virus y que usted se va a contagiar de alguna enfermedad. Entonces, son situaciones diferentes. Esa personalidad, esas características de comportamiento que diferencian a cada persona, a eso se le llama personalidad y eso está dado en el área 9, 10, 11 y 12. Otra característica importante o importantísima que tenemos en el área prefrontal es la modulación de emociones. Ya les había mencionado yo que eh, hay un sistema que se llama sistema límbico, que es el sistema que produce las emociones. Pero entonces tenemos que tener presente que además de producir las emociones, es importante saberlas controlar. Y el área prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, o una de ellas, es la que nos permite controlar al sistema límbico. Me explico. Usted está recibiendo el examen
final para pasar al otro semestre junto a su mejor amigo o junto a su mejor amiga. Resulta que los dos estudiaron juntos para el examen y usted sacó, qué sé yo, la nota que haya sido, pero le sirve para pasar, y el otro que estudió igual con usted sacó una nota que no le permite pasar el curso. Entonces esa persona se va a poner a llorar y usted de pronto imagínese que sacó 5. Usted está supremamente feliz, pero como tiene empatía con su compañero o su compañera, entonces usted dice, no puedo celebrar en este momento, mis emociones deben ser controladas. O cuando a la muchacha la deja el novio o la cambia por otra y el muchacho es del mismo salón de clases, entonces la muchacha está llorando, contándole a la amiga y llega el novio y la amiga le dice, deje de llorar, no le demuestre. Entonces, aunque ella está muy triste, deja de llorar y controla las emociones. Eso lo podemos hacer y esa modulación de emociones la hacemos generalmente en esta área prefrontal. ¿Listo? Estas fotos las traigo porque hay un caso, si lo quieren leer, que es el caso de Phineas Gage. Bueno, no salió el nombre. Entonces, el caso de Phineas Gage es un caso histórico en la medicina porque fue uno de los casos que nos permitió entender que el área prefrontal controlaba el comportamiento. Aquí lo pongo. El caso de Phineas Gage. Este fue un paciente que tuvo un trauma, como ustedes ven, tuvo un accidente con una lanza. Él trabajaba en una ferroviaria, hubo una explosión y esa lanza se incrustó en su cráneo y dañó todo lo que es la corteza prefrontal. Obviamente él perdió el ojo también, ¿cierto? Pero lo importante era, imagínense, hace muchos años que se presentó este caso, imagínense si usted fuera el médico de este paciente, lo que uno pensaría con ese daño tan grave es que el paciente se va a morir. Y entonces, en vez de morirse, el paciente sobrevivió y lo sorprendente era que este paciente no tuvo ningún daño neurológico, motor o sensitivo, ¿cierto? Eso estaba bien, él hablaba normal, pero después del accidente se vio que él cambió de personalidad. Y ahí es donde esto dio muchas bases para empezar a estudiar de que tenemos un área de comportamiento y un área de personalidad. Entonces, mientras Phineas Gage antes del accidente era una persona muy trabajadora, ¿cierto? Muy juiciosa, Phineas Gage después del accidente se volvió irresponsable, antipático, ¿cierto? Y perdió el trabajo y perdió muchos trabajos y se dedicó al alcoholismo. Entonces, tenemos control comportamental y control emocional en esta área. Complemento con algo. Si ya enumeramos todas estas funciones del área prefrontal, pues obviamente será lógico entender que si tengo un daño de esta área prefrontal, dependiendo de si es grande o pequeño, vamos a tener una o varias o todas las funciones alteradas. Entonces usted puede tener un paciente con problema del juicio, o tener un paciente con problemas de raciocinio, o con problemas de atención, o con problemas de planificación, o de personalidad, o para modular las emociones. O sea, tenemos una amplia gama de trastornos que podrían estar asociados al área prefrontal. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta algo y es lo siguiente. Más allá de que ustedes ya entienden que cualquiera de estas situaciones se puede ver alterada, entienden ustedes que cuando yo tengo, o mejor dicho, entienden ustedes que si el área prefrontal me permite control del comportamiento y control emocional, eso quiere decir que si esta área está dañada, yo pierdo el control. Y por eso, en resumen, podríamos decir que aunque sabemos que cualquiera de estas funciones se puede ver alterada, una de las manifestaciones de la lesión del área prefrontal es algo que nosotros entendemos se llamará aquí está mal escrito, desinhibición. ¿Listo? Desinhibición.
Entonces, desinhibición. Entonces, por ejemplo, ¿qué inhibimos nosotros? La agresividad. Todos tenemos que tener cierto grado de agresividad, pero debemos controlarlo. Entonces, hay pacientes, si ustedes han visto, la gente dice en la calle, los loquitos son bien agresivos. Puede ser que el loquito, mal llamado loquito, lo que en realidad tenga es un trastorno de comportamiento o un trastorno de control emocional y por eso sea más agresivo de lo que debería ser. Otro tipo de desinhibición es que hay gente que hace algo que se llama hipersexualidad. El control del comportamiento sexual es algo que todos debemos tener. Todos somos sexuales por naturaleza, porque esa es una capacidad que se nos dio para que podamos buscar la reproducción y el placer. Pero así usted, perdónenme la expresión, le tenga las ganas más grandes del mundo a un compañero o compañera del salón, usted no puede andar desvistiéndose y tirándosele encima en el salón de clase, ¿cierto? Y menos si no es amigo de esa persona, pues, ¿cierto? Entonces usted dice, por más atracción que yo tenga y por más deseo que yo tenga, tengo que controlar mi comportamiento y mis emociones. Los pacientes a veces en el psiquiátrico hacen o como manifestación de daño de este control, hacen lo que vuelvo a decir, o hacen agresividad o hacen eh, hipersexualidad. Y eso es un problema porque yo les cuento siempre el caso de una paciente que yo tenía con esquizofrenia, que tenía un daño de desinhibición, y cuando hacía la psicosis, que era la crisis, hacía hipersexualidad. Y entonces se desvestía y se masturbaba y se tocaba y le decía a uno cosas eh, demasiado sexuales, ¿cierto? Y lo que hacía mucha gente cuando no entiende eso era reírse, pero no era tan chistoso cuando vimos que la paciente que yo tenía como 50 y algo de años y no era chistoso porque una vez vimos en las cámaras de vigilancia de una ciudad que mientras ella estaba en crisis se le iba ofreciendo a muchos hombres y durante esa noche muchos hombres aprovecharon para violarla. eh, Alrededor de 20 o 30 hombres se aprovecharon de esa situación durante esa noche. Entonces, de pronto la paciente sí tenía juicio, de pronto sí se daba cuenta de que eso era malo, pero de pronto no podía modular sus emociones, su sexualidad y terminaba entregándose. Entonces, es bien compleja esta situación. Entonces, para que lo tengan en cuenta.